Ahora ya vamos a la palabra. Les saludo con la paz del Señor. Este día glorioso. Les saludo con la paz del Señor, los hermanos. En el nombre de Jesús. A nivel de posesión, porque Dios es bueno. Aleluya. Tenemos que abrir nuestra boca y decir gracias, papá, por este día. Vamos a hacer liberación esta hora. Aleluya. Antes de liberar, vamos a llegar a la presencia, que tú ya entendías, vamos a hacer mi palabra. Antes de llegar a la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea, Señor, tu nombre en esta hora, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tu santa presencia pueda operar milagros en esta hora, Señor. Reprende de nuestra vida, Señor, toda cosa que no te agrada, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y derrama tu gloria, Señor. Que haya liberación de la vida, Señor. Que haya liberación de la vida de los hermanos y hermanas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y el ambiente pueda cambiar en su vida. El ambiente, Señor, que no sea, Señor, lleno de preocupación en su vida, Señor. Nada de carga, Padre. Solamente tu gloria, tu presencia. Y reprendemos y lo echamos fuera todo espíritu inmundo, Señor. Todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea, Señor, tu nombre. Oh, Rey de Reyes. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Esta presencia tan sagrada. Alabado sea, Señor. Oh, glorioso Dios, poderoso Dios, santo eres tu Señor. Que haya, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Si alguno está en prisión, Señor, rompe, Señor, el cerrojo ahora en el nombre poderoso de Jesús, y que puedan, Señor, salir sus almas libre, para que puedan escuchar tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora conmigo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante. Aleluya. A su nombre. La vida que agrada a Dios. Esteban, por favor, aquí. Por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado a Dios a inmundicias y a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que améis unos a otros. Amén. Glorifícate el Espíritu Santo. Puede sentarse en el nombre de Jesús. A su nombre. Puede decir conmigo, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este día maravilloso que Dios nos ha regalado y nos ha dado esta mañana para estar en su presencia. Cuando podemos estar en su presencia, en la presencia de Dios. Si tú y yo venimos a este lugar no para cumplir, sino para adorar a Dios, vamos a llevar la bendición de Dios en nuestras casas. Este día es para que tú y yo le rendamos culto a nuestro Dios. Le rendamos adoración, alabanza, testimonio. Ese es el santo culto para Dios y
cuando Dios se alegra, hermano, derrama su palabra y nos hace libre de toda clase de carga, de toda clase de aflicción, de toda clase de enfermedad. Dios nos liberta porque su palabra tiene poder. Aleluya. Por eso la palabra es la vida que agrada a Dios. En esta hora vamos a conocer esta palabra. Tú y yo ya, alguno que lee la palabra, conoce lo que le gusta a Dios, le agrada al Señor. Bendito Dios. Por eso dice la palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera aprendiste de nosotros, como conviene con unción agradar a Dios, así abundéis más y más. Alegrar a Dios, conducirnos como a Dios le agrada. Recibimos muchas veces exhortación. Aleluya. Para que tú y yo podamos agradar a Dios. Desde el martes Dios está operando un milagro. Y ayer también. Y sigue Dios hablando a su iglesia. Tenemos que conducirnos para agradar a Dios. No para el hombre, sino agradar a Dios. Vivir para Dios, caminar para Dios, hablar para Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra, os rogamos y exhortamos. Muchas veces lo que se suele predicar es exhorta al pueblo, le ruega al pueblo para que pueda conducirse como para agradar al Señor, para que pueda vivir una vida que agrada a Dios, en obediencia, conducido, dice, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que tiene que haber un cambio, cada día tiene que cambiar, que tiene que haber un despertar en esa vida, para agradar a Dios. Un día, cada día diferente. Aleluya. Para agradar al Altísimo Dios de gloria. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Habla tu Biblia. En el nombre de Jesús. Hermano mío, cuán importante es agradar a Dios. Cuando tú y yo, hermanos, conocemos a Dios, ese nos hace libre de toda carga del enemigo. Vamos a decir expresiones. Pero nadie, como leyó la palabra de la hermana, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra fe está puesta en Dios. Confianza y fe. Aleluya. Cuando tú y yo tenemos eso, hermano mío, esas dos palabras poderosas en la mano de Dios, vamos a agradar a Dios como conducirnos, hablar, manejar, expresarnos, aleluya, cada día en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los colegios, como los jóvenes están en el colegio, en la escuela, aleluya, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Santificación. La voluntad de Dios es santificación de su pueblo. Aleluya. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, como aquellos que están casados. Aleluya. Dios nos llama a todos a la santidad. Unirnos a Él, apartarnos del pecado, rechazar el pecado y vivir para Dios. Alabado sea el Señor. Y aquellos que están casados, aquellos que ya están en el ambiente del matrimonio, deben conducirse como, aleluya, en santidad y honor. Santidad significa unirse a Dios. Honor, reconocer y adorar a otro. Aleluya. Eso pide Dios de su iglesia. Que nos apartéis de la fornicación. ¿Por qué Pablo escribió esta palabra a los tesalónicos? Porque Tesalonicenses era provincia de los romanos. Aquellos hermanos tenían problemas, dificultades para que ellos querían vivir la cultura romana, la tradición romana, porque la cultura romana
tenía que tener su esposa y vivir en santidad y honor, aleluya, en la presencia de Dios. Que ellos tenían que enfocarse en la presencia y desenfocarse de las tradiciones, de la cultura, del pecado, de la tradición romana. Como tú y yo en ese tiempo, Dios ya nos sacó de ese ambiente. Dios ya nos sacó de esa cultura pagana. Aleluya. Por eso Dios amonesta a su iglesia que ninguna clase de sexualismo pecaminoso puedan vivir. Sean libres, sean libertados de ese ambiente. Sean libertados de ese ambiente. La inmoralidad sexual no le agrada al Señor, el pecado de muerte. La paga es la muerte. Y a Dios no le agrada la inmoralidad sexual. Bendito Dios. Y Dios dice a los que tienen esposa que tienen que conducirse en santidad y honor. Amonestar, unirse a Dios y valorar. Aleluya. Bendito Dios. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Yo pregunto en esta hora, ¿ustedes conocen a Dios? Voy a preguntar otra vez a todos los hermanos. ¿Conocen a Dios? Por eso, aleluya, Dios quiere que tú y yo no tengamos, no vivamos una inmoralidad, vivamos conforme a la voluntad, agradar a Dios, apartarnos de eso. Porque Dios recalca y exhorta al hermano mismo esta palabra a su iglesia. Habla conmigo, 1 Corintios capítulo 6, verso 20. ¿Por qué a Dios no le agrada que tú vivas en ese ambiente de la inmoralidad sexual? Porque cuando uno tiene relaciones fuera del matrimonio, es inmoralidad, es desagradable delante de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Tú y yo somos comprados por precio. ¿A precio de qué? A precio de sangre. ¿Y la sangre de qué? La sangre de Jesús. Por eso Dios te ama mucho y me ama mucho. Aleluya. Y Dios quiere que tú y yo le glorifiquemos en nuestro cuerpo. Que le glorifiquemos a Él. Aleluya. En nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién es el dueño del cuerpo? Pregunto. ¿Es tuyo o de quién? De Dios. Tu cuerpo y mi cuerpo es de Dios. Por eso Dios reprende a su iglesia que no tenga que vivir en ese ambiente de las tradiciones que vivieron los tesalonicenses. Por eso Pablo exhortó a ese pueblo para que puedan ellos ser libertados de ese ambiente pecaminoso. Aleluya. Y dice la palabra, que ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el creador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Que nadie engañe y engañe a su hermano. Libre de Yaputi. A niña de Yaputi. Que no seamos mentirosos. Aleluya. Porque Dios es el vengador de todo eso. Desde ya ser, ¿quién va a designarnos? Dios. Por eso Dios no quiere que tú seas mentiroso, que no seamos mentirosos. Que vamos conforme a la voluntad de Dios. Eso le agrada a Dios. Que tú y yo hablemos verdad. Aleluya. Eso que agrada al Señor.
¿A qué te ha llamado Dios? A santificación. Mira, hermano mío, con dos palabras. Uno es de la tiniebla y el otro de Dios. ¿En cuál ambiente tú quieres vivir? ¿En la santidad de Dios o la inmundicia? Dios no te llamó para eso. Dios no te ha llamado para eso, hermano, para la inmundicia. Dios quiere que salgamos de todo el ambiente que nos pueda atrapar nuestra alma en la cárcel. Ese ambiente de pecado, porque el pecado es la muerte y es inmundicia delante de Dios. Inmundicia delante de Dios, aleluya. Y Dios nos ha llamado a santificación, estar unido a Dios, apartarnos del pecado, rechazar el pecado, mis hermanos. Bendito Dios. Y vivir para Dios, para agradar al Altísimo Dios. No, a tu cuerpo no le va a gustar rechazar el pecado, pero a tu espíritu sí, a tu alma sí, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Dios quiere que su iglesia se santifique. ¿Qué cosa? ¿Cómo? 3 clases. A la sanidad, ¿qué? ¿Cómo? Uno, espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde encontramos eso? En el mismo libro, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué tenemos que guardar nuestra vida? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que esperan, aleluya, no va a vivir más las inmoralidades. Aquellos que esperan a Dios, porque va a santificar su espíritu, su alma y su cuerpo. Aleluya, Dios mismo se encargará de limpiar la impureza cuando uno se arrepiente y pide perdón a Dios de todo corazón. Dios le limpia por completo, aleluya, para su gloria y honra. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú y yo rechazamos el consejo de esta palabra, no estamos rechazando al hombre. Aleluya. Si ustedes no obedecen, no es que me van a desechar mi palabra, sino a Dios mismo, porque su palabra dice: arrepentir y la verga como esa del Espíritu o guardar ahí. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Bien. Aleluya. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Es para qué cosa? Para la santificación, para la santidad. Porque el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida para ordenar. Porque antes era desordenado, pero ahora es ordenado. Aleluya. Somos del Espíritu Santo. Porque Él nos selló como un arca en nuestra frente. Aleluya. Un arca, una promesa de ruina. En la presencia para la vida eterna. Como si quiera que Teresa me va a contratar y yo le digo por 500,000 y ella me da ya 250,000 adelantado. Para mí ella te deja esa gente. ¿Qué significa la arca del Espíritu Santo? Bendito Dios de gloria. Dios te dio su Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Agradar a Dios, mis hermanos, en santidad, aleluya, vivir una vida que le agrada al Señor, despojarnos, rechazar todo peso de pecado, aleluya. Bendito Dios. La palabra de Dios nos exhorta que Él nos dio su Espíritu Santo. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener
hermano mío, temor y reverencia en todo tiempo de la presencia de Dios. Temor y reverencia. Si tú y yo tenemos temor y reverencia, aleluya, tenemos Espíritu Santo. Y vamos a venir en oculto, aleluya, con temor y reverencia, en adoración y alabanza para adorar a Dios. Si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener reverencia y temor delante de Dios, aleluya. Y vamos a ser consagrados en su presencia. Vamos a ser protegidos del ambiente pecaminoso, ese espíritu inmundo que está matando a muchas personas en la droga, en los vicios, en el alcoholismo, en el sexualismo. Ese espíritu que está matando a muchos, de eso Dios te guarda si tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Si usted comprendiera quién es el Espíritu Santo. Aleluya, vamos a vivir en reverencia. Aleluya. Un espíritu de poder. Tú puedes avanzar, tú puedes levantarte. Has caído, levántate ahora. Has desmayado, despierta, resucita ahora en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habréis aprendido de Dios, Dios a mí uno a otro. Y ahí me respetan, y ahí yo hay. Aleluya. En el nombre de Jesús, porque Dios mismo te pone este mandamiento en tu corazón grabado y en tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor fraternal, mis hermanos. Entonces, esta mañana, Dios nos exhorta para vivir una vida que agrada al Señor. Una vida que cambie nuestra vida. De toda cosa, de la impureza del mundo, que sea la iglesia que se salga de ese lugar, de ese ambiente, y viva en santidad para glorificar a Dios Todopoderoso. Hermano mío, es tan importante recibir esta sanidad en nuestra vida, recibir esta sanidad en nuestra mente, pedir a Dios que nos restaure nuestra mente, porque en la mente del hombre, hermano mío, empieza a deteriorarse y tiene que pedir a Dios, restaura esta mente, que todo pecado oculto que hay, muchas veces uno peca ya y no se da cuenta, porque ya es lo mismo, porque el Espíritu Santo ya se apartó de su vida. No se tiene que volver a Dios para la santificación. Hermano, levántate de tu asiento. Dios quiere de nosotros una vida que haga, hermanos y hermanas. Vivir una vida llena de su presencia, llena de luz. Dios no te llamó para inmundicia. No, niégate de eso, hermano. Niégate de ese ambiente, de inmundicia. Y decide, Dios te ha llamado para la santificación. Levantamos nuestro espíritu en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, sea bendito por los siglos de los siglos, tu santo, glorioso nombre. Señor, he recibido tu palabra. Recibo esta exhortación para mi vida. Recibo, Señor, esta palabra para mi vida. Recibo, Señor, esta moderación para mi vida. Aleluya. Porque yo quiero que mi esposa viva en santidad y en el honor, Dios mío, y de gloria. Padre mío, yo recibo esta palabra para la gloria de tu nombre, Señor. Bendito Dios de gloria. Yo quiero vivir para agradarte a ti. Quiero despojarme y me despojo ahora mismo de todas las cosas que no te agrada. Mi Dios, mi Rey y Santo, sea alabado tu santo glorioso nombre. Bendito Dios de gloria. Mi alma te alaba y te bendice. Sea glorificado, papá Dios, tu nombre. Aleluya. Y que sean sanadas las mentes, en la mente de cada uno de nosotros. Sean restaurados, sean sanados y restaurados. Bendito Dios de gloria. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que nos ha dado, Señor, para vivir en este día.